esto. Así. Ya con la finalidad de evaluarlas, verificar la información de los estados financieros, y aquí vendría esto, ¿no? Y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones y recomendaciones del correspondiente dictamen. Ahora está bonito, se entiende mejor. La auditoría externa además se realiza con la finalidad de evaluar y verificar. Acá también pondremos evaluar, verificar, ahí más lo corregiremos, y verificar la información de los estados financieros y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente dictamen. En cambio, la auditoría interna se elabora con la finalidad de verificar, evaluar. Entonces así vamos a corregir también. Lo que estoy tratando que sea más comprensible para el examen, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Con la finalidad igual de verificar y evaluar las operaciones. Como tendientes a ayudar a la organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. ¿Sí? Entonces, es el análisis comparativo que nos da en forma genérica las diferencias entre auditoría externa y auditoría interna. Del análisis comparativo de las dos auditorías, ¿qué pregunta tiene? En realidad, el análisis comparativo de las definiciones, porque luego viene ya el análisis comparativo general. Ya no hay preguntas, entonces vamos a este análisis comparativo bajo el título de las diferencias entre auditoría externa y la auditoría interna. Entonces, las características lo marcamos con amarillo. La auditoría externa lo marcamos con verde y la auditoría interna con azul. Entonces yo voy a leer uno por uno y ojalá me puedan preguntar para que yo pueda ampliar, complementar la información. ¿Cuál es el propósito de la auditoría externa? Emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros elaborados y presentados por la entidad. En cambio, el propósito de la auditoría interna es coadyuvar al uso eficaz, económico y eficiente de los recursos de la entidad. Y en el caso de auditoría interna financiera, emitir una opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros. Preguntas del propósito. Objetivo básico. En realidad esto ya hemos estudiado, ¿no? Especialmente de auditoría interna. Entonces, el objetivo básico de la auditoría externa, amarillo, es, dice, poner al auditor en capacidad de emitir su opinión respecto a los estados, poner unos estados financieros. Y además garantizar a los usuarios externos e internos sobre la veracidad y confiabilidad de la información financiera. Y el objetivo básico de la
auditoría interna es, dice, ayudar a los miembros de la organización y en particular a la MAE a descargar efectivamente sus responsabilidades financieras y administrativas y alcanzar sus objetivos y metas. Ya pregunta. Ya no están preguntando nada, mis curitas y monjitos. Buenas Dime. tardes, licenciado. Hola, dime. En esta parte que dice, en auditoría interna, es ayudar a los miembros de la organización y en particular a la MAE a descargar efectivamente sus responsabilidades financieras. ¿A qué se refiere, licenciado? Y a eso, pero la anterior clase he explicado pues detalladamente. ¿Dónde está? A ver acá. Capítulo 3, acá está. Aquí creo que está. Está pues explicado media hora la anterior clase. ¿Cuál es el objetivo básico de la auditoría interna? El objetivo básico de la auditoría interna es ayudar a los miembros de la organización y en particular a la MAE a descargar efectivamente sus responsabilidades financieras o administrativas y alcanzar sus objetivos y metas. Y a veces que he explicado ayer, y para este fin la auditoría interna les provee de análisis, evaluaciones, comentarios, recomendaciones, asesoría e información pertinentes a las operaciones examinadas, tendientes a lograr una administración prudente y control directo de los recursos y su utilización de manera eficiente, efectiva y económica, destinados solamente para programar actividades o proyectos autorizados. ¿Y usted no vino ayer, señorita? No, No, licenciado, sí vine, solo que en mis apuntes no lo he anotado completamente, que lo dijo porque muy rápido. de verdad unos 15 minutos he explicado este tema. Incluso les dije de que el gobierno anterior del MAS y actual debe seguir lo mismo, ¿no? Los ministros, subsecretarios, directores, gerentes, cualquier problema le echan la culpa al auditor. No me ha dicho nada el auditor, eso he explicado detalladamente. Y les decía de que el auditor no comparte responsabilidades. Por eso he agrandado las letras, ayuda al gerente a descargar responsabilidades. Expliqué detalladamente si ha habido malos manejos en tesorería y no estaba en nuestro POA hacer auditoría de tesorería. Mala suerte para el gerente, pues que no ha sabido tomar las decisiones correspondientes y no le puede echar la culpa al auditor. Por eso el auditor no comparte responsabilidades, ayuda al gerente a descargar sus funciones. Eso les he explicado la anterior clase y creo que no están viendo, pero mi ayudante se duerme más que yo. No estamos viendo, pues debía decir, Andrés, esto estoy mostrando. Oye, Sí, te estás durmiendo, yo le Andrés. pregunté ayer al licenciado esa pregunta y explicó detalladamente. Sí, pero esto no estaban viendo ahorita en la pantalla, ¿no? Reitero, el objetivo básico de la auditoría interna es ayudar a los miembros de la organización y en particular a la MAE a descargar efectivamente sus responsabilidades financieras y administrativas y alcanzar sus objetivos y metas. Entonces, Andrés o cualquier estudiante tiene que decirme, no vemos nada en la pantalla, seguimos en la anterior pantalla, ¿no? Y no va a ser la primera vez que voy a entrar a otra pantalla, pero tienen que avisarme si ¿Has están visto, bien. Lice? Entonces, he explicado bastante ayer y bien sencilla la idea, ¿no? Los auditores con su trabajo ayudan a la MAE a descargar su trabajo, no comparten su responsabilidad. Eso he explicado muy detalladamente la anterior clase. Ahora volvemos a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, hemos dicho el objetivo básico de la auditoría interna es ayudar a los miembros de la organización y en particular a la MAE a descargar efectivamente sus responsabilidades
financieras y administrativas de alcanzar sus objetivos y metas. Sujeto. ¿Quién es la persona que realiza la auditoría? Dice, en la auditoría externa, el sujeto es un profesional independiente de la entidad. En cambio, en la auditoría interna, el sujeto, el que hace la auditoría, es personal en relación de dependencia, auditor interno de la entidad, pero independiente a las actividades auditadas. Pregunta. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿se da la situación de que un auditor externo realice el trabajo de una auditoría interna? O sea, a ver, en forma genérica, no que realice su trabajo, sino que puede hacer un trabajo similar. Es distinto eso, ¿ya? O sea, los auditores internos han hecho una auditoría interna operativa de almacenes y el gerente no está muy contento y llama al auditor externo en calidad de consultor para que haga otra auditoría de almacén. Es la idea, ¿ya? Es la idea básica. Sí. O sea, puede venir el auditor externo en calidad de consultor a revisar áreas operativas que haya revisado el auditor interno o no haya revisado, no interesa eso, ¿ya? Pero puede venir. ¿Y quién es el sujeto en la auditoría externa? Ya hemos dicho, profesionales independientes, y en la interna, personal en relación de dependencia. El objeto, ¿sobre qué trabajan los auditores externos sobre los estados financieros? Y los auditores internos trabajan sobre la gestión del ente. ¿Y qué es la gestión del ente? Díganme, ¿qué es la gestión del ente? Toda la actividad que realiza, ¿Cómo? las actividades que realiza para que la entidad siga su curso normal. Sí, en realidad todas las operaciones que realiza la organización. Y dentro de las operaciones, es muy importante lo que voy a decir porque la señorita dijo las actividades. No, las operaciones y dentro de las operaciones están recién las actividades a un nivel más bajo, o sea, son parte de las operaciones, ¿sí? Entonces, por decir, en el proceso de venta de mercadería, las operaciones se realizan a partir de la solicitud del cliente, entrega de la mercadería, la recepción de la nota de satisfacción, la orden de pago, de cobro, ¿no? Del cliente. Esos son una serie de actividades que comprenden la operación de venta. Ahí está, bonita la aclaración. Ya. Está bien, entonces comprende la gestión de venta, todas las operaciones que realiza la organización. Y las operaciones tienen un conjunto de actividades. Eso está bien. Alcance, dice. ¿Cuál es el alcance de la auditoría externa? De estas varias preguntas hay en el examen, por si acaso. Dice, el alcance de los auditores externos está limitado, dice, a los estados financieros y controles contables desde un punto de vista retrospectivo. En cambio, la auditoría interna operativa, su alcance es ilimitado. Puede cubrir todas las operaciones o actividades que realiza la organización. Por eso dice primero operaciones y después dice actividades. En realidad tendría que decir así. Así. Y o actividades que realiza la organización. Y acá le podemos, dice aquí, desde un punto de vista retrospectivo, dice, ¿verdad? Y acá podemos aumentar desde un punto de vista
prospectivo. Ahí está bonito esto. Desde un punto de vista prospectivo. Y desde un punto de vista retrospectivo. Entonces ayer hemos hablado muchas cosas relacionadas con esta, pero les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque retrospectivo y el enfoque prospectivo? A ver, ¿quién se anima a decir la diferencia? Ya pues estoy esperando. Buenas tardes, licenciado. Sí, hola, dime. Sí, pienso yo que el alcance del auditor externo es retrospectivo porque hace un estudio de una gestión pasada, ¿cierto? Sí. O sea, de la gestión que se ha presentado. Y del auditor interno es prospectivo porque ve con futuro a la empresa para, o sea, da opciones para solucionar problemas de la empresa en el futuro. Sí, correcto. Está bien, correcto. O sea, como dijimos ayer, de que el auditor externo financiero contable hace un trabajo retrospectivo, o sea, histórico, diríamos. Histórico. Nos habla del pasado. Nos habla, ayer hemos dicho, ¿se acuerdan? Y nos dice de qué ha muerto el paciente. Y está bien. En cambio, la auditoría interna operativa evalúa, dice, a la organización desde un punto de vista prospectivo. O sea, con una proyección al futuro, como decía el estudiante, en la perspectiva de todos los hallazgos, todos los riesgos encontrados en la organización, podamos manejarlos, mejorarlos, neutralizarlos, ¿sí? Hacia el futuro. O sea, decíamos, nos preocupa cómo sanar al paciente, no informar de qué ha muerto el paciente. Es la gran diferencia, ¿no? Entonces, la auditoría contable financiera es una auditoría estática, en cambio, la interna operativa es una auditoría dinámica, o sea, nos habla de los vivos y la otra de los muertos. Ya, seguimos entonces. Métodos. El método de la auditoría externas dice que se ejecuta sobre la base de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Podemos aumentar ahí, en su libro aumentenlo. Las normas de auditoría, las NIAs. También utilizan las NIAs, ¿verdad? También utilizan para la auditoría las NIF, normas de información financiera. También utilizan las normas contables, ¿sí? Eso utilizan los auditores externos. Los auditores internos parten de las NEPAI. Esto van a corregir, ¿no? En su libro lo van a corregir. En su libro lo van a corregir porque vamos a decir que la auditoría la auditoría interna operativa, el método es sobre la base de las normas, aquí aumenten una palabra, normas internacionales. Para el ejercicio de la auditoría interna, o sea, ahora es NIEPAI. Y en caso de entidades gubernamentales, sobre la base de las NAG, las NAGA,
También consideran las NIF, perdón, las NIAS. Las NIAS. Preguntas del método. ¿Nada del método? Nada de nada. Pueden ser magos ustedes en vez de auditores. Nada por aquí, nada por allá. Nada de pregunta. Licenciado, una pregunta. Sí, dime. En el caso de los auditores internos, ¿en qué casos tendrían que utilizar las NIAS? Si primeramente tienen que utilizar el marco que serían las normas internacionales de la NIEPAI. No. Primero, más bien, lo que tienen que utilizar los auditores internos básicamente son las NIEPAI. Eso tienen que utilizar, ¿no? Y específicamente entidades gubernamentales, las NAC. Las NAC. Y ahora, esto explico, está bien tu pregunta. Pueden utilizar las NAGA, las normas internacionales de auditoría, con una condición bien importante. En las partes, en los temas específicos que no contradigan a las NAG en entidades gubernamentales. ¿Sí? En las privadas no hay problema, podemos usar las NAGA, las NIF, las NIEPAI, no hay ningún problema. Pero en las gubernamentales tiene prioridad las NAG. Entonces, cuando surge la contradicción entre una NAG y una NIA, tiene prevalencia la NAC. Esa es la norma, la idea. Entonces, ahora, el Colegio de Auditores de Bolivia ha adoptado las NIG para que las contabilidades en las entidades teóricamente públicas y privadas se basen sobre las NIF. Pero las NIF contradicen a las, aquí no entra eso, a las normas de contabilidad gubernamental, a las normas de contabilidad de impuestos internos. Entonces, lo que ha hecho el Colegio de Auditores inicialmente prácticamente ha quedado nulo, ¿ya? Porque el Colegio de Auditores de Bolivia estaba ordenando a todos los contadores de toda Bolivia, públicos o privados, que a partir del año 2014 utilicen las NIF, las normas internacionales de información financiera. Y básicamente los que han salido adelante han sido impuestos internos. No vamos a aceptar balances con NIF. Entonces ha habido una serie de negociaciones, impuestos internos y colegios de auditores, creo que han llegado a un punto de equilibrio y han firmado un convenio. Es eso, ¿no? Y yo les pregunto, a ver, todo esto se supone que les han hablado los profesores de contabilidad, los profesores de auditorías, de todas las auditorías, ¿no? Y teóricamente debían saber más que mi persona, porque yo soy experto de auditoría interna, no de auditoría externa. Entonces, la pregunta que quiero hacerles, ¿por qué impuestos internos ha rechazado los balances en base a las NIF? A ver, ¿quién sabe? ¿Por qué inicialmente has rechazado? Les doy una ayuda. ¿A qué se dedica impuestos internos? A cobrar impuestos. A obtener... Cobrar impuestos, patentes. Ya. Entonces, ¿qué tiene que ver las NIF con eso? ¿Por qué no le gusta impuestos internos? Las NIF. Obviamente le estoy diciendo que a partir de las NIF disminuía
los ingresos de impuestos internos. Y obviamente impuestos internos, he dicho, yo no acepto tu balance con las NIF porque me estás pagando menos impuestos. Es la idea. ¿Sí? Entonces, el convenio que han firmado impuestos internos con el Colegio de Auditores, creo, no lo conozco, pero va en esa línea, ¿no? Que ya se va a aplicar las NIF en todo aquello que no afecte al pago de impuestos, más o menos eso. ¿Sí? O sea, compras, ventas, por decir, no aplicar, otras operaciones aplicar, porque impuestos internos no ha aceptado que bajo el pretexto de NIP se baje el pago de impuestos. Ya, seguimos. Usuarios, dice, ¿quiénes son usuarios de la auditoría externa? Los usuarios de la auditoría externa son principalmente externos, ¿ya? O sea, está orientada a los accionistas, gobierno, bancos, entidades de crédito e inversionistas. Pero también puede haber o pueden utilizar los internos, la alta dirección, que es la gerencia, y los funcionarios de la entidad, como los de contabilidad o otras áreas. Ahora, en forma inversa, ¿quiénes son los usuarios de la auditoría interna? Al revés, principalmente internos. La alta dirección, funcionarios de la entidad. Pero también puede haber usuarios externos, como los accionistas del gobierno, la comunidad, cuando se trata de una entidad del sector público. Con referencia a los usuarios, pregunta. Ustedes debían estar bombardeándome, atacándome de todo lado con las preguntas. Si son temas que teóricamente conocen, al menos todo lo que está con verde se supone que saben, y saben bien. Quinto curso. Ya, lo con azul están aprendiendo, lo con verde ya han aprendido. Y deberían hacerme una serie de preguntas. A ver, ¿cuál es una parte importante? Esta, de la auditoría externa. Dice, usuarios externos. Eso debían preguntarme, o sea, seguramente sabían o no sabían, cuando una entidad, para que sea más comprensible el ejemplo, una empresa industrial, comercial, contrata una empresa de auditoría externa para que elabore la revisión de sus estados financieros y emita una opinión a través de un dictamen de la razonabilidad, no es para nosotros, es para gente de afuera. No sé si sabían eso, ¿ya? El trabajo no se hace para la empresa. En cambio, auditoría interna dice acá, usuarios internos, es al revés. La auditoría interna se hace para la empresa. La auditoría externa no se hace para la empresa. Y en una de las clases lo comenté en la línea de lo que estoy hablando. Por tanto, el auditor externo solo actúa como notario de fe pública, ¿te acuerdan? Y también les decía, ¿cuál es su función del notario de fe pública? Les he dicho ya. Dar fe pública. Dar fe, licenciado. Más completo, pues. Dar fe, me dices, el curita también da fe. Dar fe pública, licenciado. Niega la idea. ¿Ya? Ya, el notario de fe pública da fe, da credibilidad a una actividad, acción de las personas. Ejemplo, el notario de fe pública da fe a la sociedad de que la sutana con el sutano se han casado. Y dice, estos dos se han casado, está dando fe pública a la sociedad. Y cuando tienen su bebé, le van a inscribir al notario de fe pública igual. Dice, me consta este bebé es hijo de sutano y sutano. Está dando fe a la sociedad, ¿sí? Notario de fe pública. Y el auditor actúa igual, pues, de notario, de eso le pagamos al auditor externo. Y dice, me consta, doy fe de que estos estados financieros
presentan razonablemente la situación económica financiera de la empresa. Da fe pública, ¿ya? No nos da a nosotros la fe porque ya lo sabemos nosotros, ¿no? Que todo está correcto, pero el notario de fe pública, que en este caso el auditor externo, tiene que decir a la sociedad: están correctamente elaborados estos estados financieros. Está dando fe pública. Preguntas, consultas. Preguntas, una lágrima, no me da pena, ¿sí? Me da pena. Licenciado, y de la auditoría interna, en este caso para usuarios externos, ¿solamente es para el sector público, no aplica al sector privado? No, De la auditoría. Dicen los accionistas, el gobierno externo, ¿no? La comunidad, y cuando se trata de una entidad del sector público, o sea, a ver, creo que, no sé, no están entendiendo. A ver, ¿quiénes son los usuarios de los trabajos del auditor externo? Está bien, fundamentalmente en la parte externa, ¿no? De la interna ya hemos explicado. Los externos, los accionistas, el gobierno y la comunidad en conjunto. Ahí terminaría. Y ahí sería. Y cuando se trata de una entidad del sector público, también ellos son los usuarios. Y puedo aclarar, cuando se trata de una entidad pública, entonces vamos a poner que el conjunto de la sociedad son usuarios. Porque las entidades públicas manejan plata de la sociedad, de la comunidad, de la población, y por tanto se quieren saber, sea así, auditor interno, qué está pasando en la empresa, en la organización. Sí. Pero principalmente son usuarios internos, la gerencia y todos los funcionarios de la entidad. ¿Y a qué más? Buenos días, licenciado. Una consulta. Si decimos que los usuarios en una auditoría interna también está la comunidad, ¿nosotros como comunidad podemos hacer una solicitud del informe o bajo qué procedimiento podemos tener acceso a esta información? Ya, en realidad, el primer procedimiento es el que está en la ley establecida de que todo organismo gubernamental debe hacer un informe al conjunto de la sociedad cada año. Por decir, y han terminado, el 28 de febrero han entregado los estados financieros, entonces este mes de marzo van a hacer en todas las instituciones públicas una reunión pública